Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Si hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome y sanando mi ser. Ven y toma el trono, Señor. Ven y toma el trono de mi corazón. Vamos levantando nuestras manos. Ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono y toma el trono de mi corazón. Y ven y toma el trono. Ven y toma el trono, mi Dios. Ven y toma el trono, toma el trono de mi corazón. Y yeah.
Bien, amados, Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros en este día jueves. Hoy es día 14 de mayo del año 2020. Gracias por estar con nosotros porque nos permite llegar hasta su hogar y poder bendecir en nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese día pedimos a Dios Todopoderoso que nos proteja, que nos cuide, que nos lleve de la mano para poder honrar y bendecir al que vive por los siglos de los siglos. A Él sea toda la honra y toda la gloria. El que no nos congreguemos en una iglesia no significa que no podamos congregarnos vía online y poder exaltar a nuestro Dios Todopoderoso, y queremos honrarle a Él porque Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Y hoy estamos acá para honrar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Hermanos, cuando Lázaro murió y mandaron a llamar a Jesús, a la Biblia dice que Marta y María, que Jesús pasaba mucho tiempo en la casa de Marta y María, que Lázaro estaba enfermo y mandaron a llamar a Jesús, y Jesús estaba en Jerusalén. Fue a Betania y después quiso regresar a Jerusalén y todo eso. Ya después de 3 días, Jesús decidió venir a Betania para ver cómo estaba Lázaro, cómo estaba la familia y todo eso. Ya habían 3 días, ya había pasado 3 días que Lázaro lo habían enterrado, ya 3 días ya de muerto. Entonces llega Jesús a Betania y Marta sale corriendo, ya queriendo, como quien dice, decir unas cuantas y tantas a Jesús, porque no vino cuando la necesitaron a Jesús, cuando la habían necesitado. Y Jesús estaba ahí en el monte, y de repente Marta fue y llamó a María. Estaban todos llorando, y los judíos llorando también por la muerte, porque los judíos eran personas pagadas para llorar en ese tiempo. Y María le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dijo: su hermano resucitará. Y María dijo: yo sé que resucitará en el día postrero. Entonces la Biblia dice que Jesús se conmovió en el espíritu y lloró. Lloró por la incredulidad de un pueblo que caminaba con él, de personas que tuvieron a Jesús mucho tiempo en sus casas, que tuvieron a Jesús mucho tiempo en sus vidas, pero aún así no habían creído en Jesús, aún así no habían aprendido a conocer a Dios. Y eso está pasando hoy con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios pasa mucho tiempo en las iglesias, pero no han aprendido a conocer a Dios. La Biblia dice que mi pueblo no tiene conocimiento, porque el pueblo camina por vista, no camina por fe. Y la Biblia dice que tenemos que caminar por vista. Entonces Jesús se conmovió en el espíritu, viendo la incredulidad de él, después de haber compartido con ellos mucho tiempo, después de haber estado con ellos mucho tiempo. Se dio cuenta Jesús que el pueblo nunca llegó a creerle a él, que la gente nunca llegó a tener a él como Dios, como Rey, como Señor, que todas las palabras que había dicho Jesús habían pasado por alto. Y eso pasa en el día de hoy. Hoy hay muchas iglesias, hay muchas predicaciones, hay mucha palabra, pero no hay una confianza, no hay una dependencia, no hay una creencia en el Señor Jesucristo. Estamos en la iglesia, pero estamos pensando en nuestra capacidad. Y eso sucedió con personas que, como tenían a Jesús, el poco tiempo que Jesús desapareció, ellos perdieron la fe en Jesús. Se va a pasar lo mismo con el pueblo de Dios. El poco tiempo que vamos a estar sin congregarnos en una iglesia, mucha gente va a perder la fe, mucha gente va a perder la confianza, mucha gente va a dejar de buscar a Dios. Y eso va a suceder con el pueblo de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Qué pasaría si Jesús viniera hoy al planeta y paseara por las iglesias y paseara por el mundo? ¿Qué encontraría Jesús? ¿Qué vería Jesús? ¿Cómo encontraría Jesús a ese planeta? ¿Cómo encontraría Jesús a su pueblo? ¿Cómo encontraría Jesús a su iglesia? ¿Será que sonreía Jesús o estremecería nuevamente en el espíritu y estuviera llorando hasta el día de hoy? Estuviera llorando toda su vida porque por ver la incredulidad, por ver la corrupción, por ver la bancarrota espiritual, por ver cómo el pueblo se ha desbocado a buscar cosas de la carne, ver que el pueblo ha abandonado completamente a Jesús, que el pueblo ha abandonado completamente a Dios. Yo me imagino que Jesús pasaría llorando, porque el pueblo ha cambiado la forma de adorar, de exaltar y de bendecir a Dios. Y debemos darnos cuenta que van a haber momentos en nuestras vidas que Dios no va a estar, que no siempre es cuando nosotros queremos, es cuando Dios lo determina. El libro de Isaías, el capítulo 1
Isaías el capítulo 1, el versículo 1 del libro de Isaías. Hay un mensaje cual lo quiero compartir con ustedes. El mensaje se titula Una nación llena de maldad. Un pueblo lleno de maldad. Isaías el capítulo 1, el versículo 1. Mira lo que dice. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Visión de Isaías, dice la Biblia, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá. Fue un mensaje de Dios a Isaías, porque en ese tiempo el pueblo de Judá e Israel había caído en una idolatría, había caído en pecado, el pueblo se había desenfrenado de tal manera que Dios necesitó enviar un mensaje de Dios al pueblo de Dios. Y esa es la visión de Isaías, que Dios busca un profeta verdadero, un profeta que habla verdad. Un profeta que va a llegar al pueblo, llevar una palabra que para transformar, para cambiar, una palabra que pueda hacer con que el pueblo pueda recapacitar de lo que está haciendo, mis amados. La palabra hebrea significa revelación divina de la verdad. Esa es una visión, esa es una profecía de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tantos profetas, tenemos tantos apóstoles, que todo el mundo tiene una palabra de Dios. Pero lo curioso es que todas las palabras de Dios que dicen los profetas hoy en día, que dicen los apóstoles hoy en día, son palabras de Dios que van en beneficio propio, son palabras de Dios que te van a sobar la espalda, son palabras de Dios que traen bienestar, son palabras de Dios que usted quiere escuchar, no lo que Dios quiere decir. Y aquí Dios está hablando a su pueblo. Oíd cielos. ¿Por qué? Porque Dios está molesto, porque Dios está enojado con su pueblo. Dios quiere transformar, Dios quiere cambiar la forma de pensar del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios ha caído en tal idolatría, ha caído en tal pecado. Entonces Dios tiene que mandar un mensaje que va a transformar la vida de ellos. Dice, oíd cielos, la mensaje vino a Isaías, porque aquí no habla. Fíjese que Dios me dijo, si pactas en el altar por tantos dólares, si pactas en el altar, no. Dios viene a decir la verdad, duela a quien le duela. No está preguntando si a usted le va a gustar, si a usted no le va a gustar, si le va a caer bien, si no le va a caer bien. No, dijo Isaías, mire Isaías, necesito que diga eso al pueblo de Dios y deja de creer en mentira el pueblo de Dios. Deja de creer en fantasía, porque el pueblo de Dios ha comenzado a creer en fantasía y quiere escuchar profecías que les agrada, quiere escuchar palabras de Dios que les agrada, pero no quiere escuchar la verdad, porque el hecho de ser cristiano implica que usted va a sacrificar su vida, implica que usted va a entregar su vida, implica que usted está dispuesto a dar su vida por el evangelio. No significa que al ser cristiano usted va a caminar ya con todas las bendiciones, que usted como ser cristiano lleno de dinero, que usted por ser cristiano va a tener todo lo que usted siempre lo ha soñado. No, una palabra que va a llegar a su vida. Porque Dios se revela para mostrarnos el deseo de su corazón. Recuerde que la Biblia es la palabra de Dios, no es nuestra palabra. Y muchas veces cambiamos esta palabra en algo que nosotros queremos, que nosotros necesitamos. Pero no es la palabra de Dios. Aquí Dios está hablando a un pueblo que llegó a una bancarrota espiritual, hablando a un pueblo que vino una desgracia espiritual, el pueblo se había caído, el pueblo se había entregado a la idolatría de tal manera que la palabra de Dios ya no era algo común. El evangelio no era común, que Dios tenía una popularidad negativa en ese tiempo porque el pueblo había caído en bancarrota espiritual. Y hoy en día el pueblo de Dios ha caído en esa bancarrota. Porque el pueblo de Dios hoy en día anda en la calle espiritualmente hablando. Ya no somos ni sombra de lo que realmente deberíamos ser. Ya no somos ni sombra de lo que la Biblia dice que deberíamos ser, hermanos. Y como el pueblo ha caído en la bancarrota espiritual, el pueblo de Dios acudió al banco del infierno vendiendo su alma para adquirir dinero, para adquirir poder, para poder subsistir, para poder tener un estilo de vida. Porque lo que busca la gente hoy en las iglesias, lo que buscan los pastores hoy en día, no es adorar a Dios, no es agradar a Dios, sino tener un estilo de vida.
una vida de ricos y famosos. Hemos caído en una bancarrota espiritual donde los valores morales, los valores espirituales se han ido por la calle, se han ido por el suelo. Hoy ya no importa nada. Y usamos el nombre de Dios para tapar ciertas cosas. Hemos venido a una bancarrota espiritual y eso está hablando Dios al pueblo. Y esa bancarrota espiritual es porque nosotros hemos abandonado a Dios. Porque cuando está en bancarrota, lo único que quieres es salir a flote, no importa cómo. No importa cómo. Y hoy la gente hace de todo por tener dinero. Por tener dinero. No importa si es del narcotráfico, no importa si la muchacha vive con un viejo de 80 años, no importa si el muchacho vive con una señora de 250 años, no importa nada, lo que importa es tener dinero e ir a lucir los días domingo en las iglesias. Eso es lo que le interesa a la gente hoy en día. ¿Y qué le interesa a los pastores hoy en día? Interesa comerciar con el nombre de Dios, vender el nombre de Dios, poner precio al nombre de Dios. Una bancarrota espiritual que queremos lucrarnos de lo que es la palabra de Dios, de lo que es Dios. Hemos perdido el temor a Dios, hemos perdido el respeto a Dios, hemos perdido todo a Dios. Y Dios está hablando al pueblo de Dios que Dios crió hijos y los engrandeció. Porque hoy las iglesias parecen más un circo que la misma caja de Dios, amados. Nos hemos olvidado de Dios. La bancarrota espiritual es lo que ha hundido el pueblo de Dios. Porque hemos abandonado a Dios, hemos alejado de Dios. Porque el versículo 2 dice, oíd cielos y escucha tu tierra. Aquí Dios llama a los cielos y a la tierra como testigo, así como lo hizo Moisés. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, dice Dios, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Aquí hablamos de la decepción de un padre. La decepción de un padre, porque el pueblo de Dios cayó en la bancarrota espiritual. ¿Por qué? Porque Dios está hablando, nuestros amados, de un padre desilusionado, de un padre frustrado con sus hijos. Porque Dios señala el problema y sus consecuencias al pueblo de Dios, pero al pueblo de Dios no les importa. ¿Por qué un padre decepcionado? Mire usted como padre o como madre, tuvo un bebé. Y sus condiciones eran bastante difíciles económicamente para poder crear a este hijo o a esta hija. Y usted se esforzó en su vida para criarlo, teniendo 2, 3 trabajos porque él le ganaba el mínimo. Y esforzó, teniendo 2, 3 trabajos, durmiendo tarde, levantándose en la madrugada, durmiendo 3 a 4 horas por día, para dar lo mejor a esa criatura. Lo mandó en una escuela, ahí después lo mandó a la universidad trabajando de sol a sol. Y ya cuando ese muchacho, esa muchacha se gradúa de la universidad, le dice a usted que no quiere verte porque usted no está al nivel de él. Y se rebela contra usted. Y se va a trabajar a otro lugar ganando más dinero porque ya tiene una profesión, porque ya tiene un título y todo eso. Y se aparta de usted. Y usted que se dio toda su vida para que ese hijo, para que esa hija fuese alguien en la vida. Hoy él la abandona, hoy ella lo abandona. Y no lo quiere ver porque dice que usted no está a su nivel, porque no está a su altura. Dios está triste, Dios está decepcionado porque somos un pueblo mal agradecido. ¿Y cuántas veces he escuchado hijos decir a su papá, yo no pedí venir al mundo? ¿Por qué usted no fue rico? ¿Por qué no tiene dinero para darme? ¿Por qué no nací en una familia rica? Mal agradecido. Tienes una vida, tienes una familia, tienes lo que has conseguido hasta hoy porque su papá y porque su mamá lo han luchado por usted. Y si no fuera por ellos, usted ni siquiera estuviera en ese mundo. Mal agradecido. Le dieron una casa y todavía hay hijos que gritan a sus padres, que maldicen a sus padres, que le quitan el dinero a sus padres. Un pueblo mal agradecido.
Y eso pasa con el pueblo de Dios. El pueblo de Dios vivía en delitos, en pecados. Éramos esclavos del vicio, esclavos del alcohol, esclavos de las drogas, esclavos de las pasiones juveniles, esclavos de muchas cosas. Vino Dios, envió a su Hijo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, a matar a la muerte que es el diablo, a darnos vida, vida en abundancia, a darnos una nueva esperanza a nosotros. Y venimos nosotros como pueblo de Dios. Dios nos saca de la esclavitud, Dios nos saca del pecado, y de repente venimos nosotros y nos rebelamos contra Dios para lucir la vida que Dios nos dio al diablo, para lucir al mundo lo que Dios nos ha brindado. Un pueblo mal agradecido. Y hoy la gente ni siquiera tiene tiempo para ir a la iglesia a exaltar y adorar a Dios. La gente ni siquiera tiene tiempo para doblar sus rodillas y orar a Dios. La gente ni siquiera tiene tiempo para reconocer lo que Dios ha hecho en sus vidas. No siquiera tiene tiempo. Un pueblo mal agradecido. Porque el pueblo de Dios, la gente no sabía o no sabe o no considera que su bienestar y su cuidado depende de la bondad paternal de Dios. Ese muchacho que se graduó tiene que dar gracias a Dios por sus padres que lo cuidaron, que lo invirtieron tiempo en él, y nunca olvidarse de ellos. El pueblo de Dios se ha olvidado de Dios. Y se olvidaron que todo viene de Dios. Que Dios abre los cielos sobre ricos y pobres, sobre buenos y malos. El sol viene sobre buenos y malos. Sea agradecido con Dios, no sea mal agradecido. Regrese a la casa de Dios y ve a adorar a Dios y ve a bendecir a Dios en ese día. Doble rodilla y pida perdón a Dios por haberse alejado del Señor. Porque es un pueblo mal agradecido. Porque el pueblo empeñó su alma al diablo. Porque la gente hoy quiere tanto la fama que la gente vende su alma al diablo por fama, vende por dinero, vende por poder, vende por un minuto de placer. La gente empeña su alma fácilmente. Porque hoy el diablo no tiene que buscar a la gente va a buscar al diablo. Y la gente ha descuidado su alma. Porque lo más valioso que usted tiene es su alma. Y el pueblo de Dios ha descuidado su alma por querer vivir una vida que no les pertenece. El versículo 3 dice: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Mire el versículo 4, qué bonito dice: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, y dice que se volvieron atrás. Oh gente pecadora, dice Jehová. Cuando Dios expresa eso, oh gente pecadora, expresa lo que está impregnado en el pueblo hoy en día. En el pueblo de Dios corre el pecado, está impregnado en su sangre. Y la inclinación del pueblo de Dios siempre es al pecado. ¿Por qué? Porque olvidaron a Dios y quieren una santidad a su manera. Y quieren una santidad no a la manera de Dios. El pueblo no busca una integridad, el pueblo busca una reputación. Siempre hablamos que la reputación no tiene nada que ver con la integridad. La reputación es lo que usted quiere que la gente piense de usted. Y la integridad es lo que usted es simplemente. Es lo que usted es. Porque dice Dios que somos peores que los animales. Dice que el buey conoce a su dueño. El buey conoce a su dueño. Por ejemplo, ¿qué recibe un buey en una hacienda por trabajar de sol a sol? El buey recibe comida, agua, un lugar para descansar. Eso es todo lo que recibe el buey. Eso es todo. Pero viene el dueño y lo hace trabajar de sol a sol. Ahí cuando va a nadar y todo eso,
Lo pone de sol a sol, el buey caminando y jalando eso para allá y para acá, las yuntas de bueyes que van jalando eso de sol a sol todo el día, y ahí por un poco de sal, un poco de zacate que el hombre le da, ya cree que tiene derecho a exigir, y cuando está viejo todavía lo manda a matar para comer su carne y usar su cuero y todo eso. El buey nunca exigió nada. El buey nunca exigió nada. A él le dijeron, mire, tienes que hacer eso. Y el buey lo hacía. ¿Cuál fue el problema? ¿Cuál es el problema del pueblo de Dios? El problema del pueblo de Dios es que la palabra obediencia, el pueblo se olvidó. El pueblo no sabe lo que es obedecer. Entonces el pueblo está tan mal acostumbrado. El pueblo se alejó de Dios, pecó contra Dios. Entonces el pueblo de Dios está exigiendo a Dios, como que es una obligación de Dios dar al pueblo de Dios lo que el pueblo quiere. No digo que sea pueblo de Dios, sea un pueblo que supuestamente es un pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se somete a Dios y obedece a Dios y acepta lo que Dios hace. El pueblo de Dios no está peleando, porque en el desierto, el pueblo que salió de Egipto, por estar peleando y todo eso, toda esa gente murió en el desierto, porque nunca fueron pueblo de Dios, porque nunca se sometieron a Dios, porque nunca obedecieron a Dios, tanto que a Canaán entraron 2 personas. De 2 millones de personas, 2 personas entraron. Entonces el pueblo de Dios se somete a Dios y no exige a Dios. El pueblo de Dios es contento con lo que Dios le da. Pero el pueblo salió, el pueblo dice, oh gente pecadora que está anhelando cosas que no tiene, está anhelando cosas que no le corresponden, está anhelando cosas que no son de ellos. Hoy vemos a los cristianos, vemos a los pastores exigir a Dios. Hay pastores que exigen riquezas a Dios. ¿Y dónde están mis millones? ¿Dónde está mi dinero? Y yo que estoy sirviendo a Dios y yo no veo dinero, no veo riqueza. Dios no dice eso. El servir a Dios es un privilegio. El ser cristiano es un privilegio. El exaltar a Dios es un privilegio. El buey por servir a su dueño, el buey está contento. Y nosotros por servir a Dios debemos estar contentos también. Es decir, mi pueblo Israel no entiende. ¿Qué dijo Dios a Jeremías? Que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertan a ellos. ¿Por qué? Porque ellos deberían desear lo que nosotros tenemos, no nosotros desear lo que ellos tienen. E infelizmente el pueblo de Dios ha cegado y están deseando cosas pasajeras. El pueblo de Dios está empecinado en desear, por ejemplo, las mansiones que tiene la gente millonaria, los vehículos, la fama, el poder. Pero esa gente no tiene lo que usted tiene. Ellos quieren lo que usted tiene y usted quiere lo que ellos tienen. Porque, por ejemplo, se puede decir, pero ¿qué tengo yo que ellos puedan desear? Ellos no tienen paz. Pueden tener una casa muy grande, los vehículos que quieran, los viajes que quieran, pero no tienen paz. Ellos no se sientan a comer con su familia tranquilos, a disfrutar una comida saludable, a disfrutar una comida con los hijos. No tienen paz, siempre están pensando en un montón de cosas, porque ellos han hecho cosas que de dudosa procedencia, la mayoría, para llegar donde están. No tienen paz. No tienen una conciencia tranquila. Porque cuando usted ve la historia, por ejemplo, los gigantes de la industria, de los hombres más ricos del planeta, todos ellos pasaron encima de personas. Robaron, mataron, aprovecharon del sistema, destruyeron vidas. No tienen una conciencia tranquila. Saben que tienen todo, pero no pueden dormir tranquilos. Lo que siempre he contado a ustedes, había una persona, un señor que tenía bastante dinero en El Salvador. Un día platicando con él, y él tenía un montón de carros aquel tiempo, y cada día aparecía con un carro. Y él decía aquel tiempo que envidiaba lo que yo tenía,
Porque él decía, usted no sabe lo que es llegar 2, 3 de la mañana y no poder dormir. Y prender un cigarro y estar ahí en el cuarto, salgo al patio a caminar al jardín de la casa y todo eso, a caminar, pero no puedo dormir pensando en un montón de cosas, no tengo una conciencia tranquila. Gente que han hecho su fortuna pasando encima de los demás, matando, secuestrando, robando, no tienen una conciencia tranquila. ¿Sabe qué más no tienen ellos? No tienen familia. Tienen un montón de gente en la casa, pero no tienen familia, no saben lo que es convivir en familia. Tiene un montón de gente esperando que el papá muera para balancear sobre el dinero y agarrar y salir a perder, porque siempre están peleando, siempre están discutiendo. Cuando reúne la familia no hay gozo, no hay alegría, hay tristeza. No tienen ellos gozo, no tienen alegría, no tienen familia. Y sabe que no tienen ellos, no tienen felicidad. Porque pueden tener todos los bienes del mundo, pero no tienen felicidad. Por eso dice Dios de Israel, no entiende. Tienen todo. El pueblo de Dios dice, Dios tiene todo y no lo saben. Porque algo que debemos darnos cuenta, el mensaje de Dios no es que si usted se convierte a Cristo, usted se va a ser millonario, va a tener una vida de ricos y famosos en la tierra. No, el mensaje de Dios es que Dios envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para rescatar a una nación perdida y darle salvación y vida eterna. Es el mensaje de Dios. Porque hay muchas cosas que no encontrarás en la Biblia, pero encontrarás el mensaje de salvación. Y dice Dios, oh gente pecadora. ¿Qué es pecar? Pecar es errar al blanco. Errar el blanco. El pueblo de Dios se equivocó en el camino al desobedecer el mandato de Dios. Y eso sucedió hace mucho tiempo y eso sucedió hoy en día. Está sucediendo hoy en día. El pueblo de Dios se equivocó del camino. Entonces viene Dios y se revela a esa nación pecadora y dice, como el santo de Israel, o sea que Dios se revela como santo a una nación pecadora, diciendo a esta nación que sí se puede ser santo, que sí se puede vivir en santidad, porque el versículo dice, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Dice, y provocaron a ira al Santo de Israel. ¿Por qué se presenta a Jehová como santo? Porque santidad es algo que no existe hoy en el pueblo de Dios. La santidad es una palabra desconocida. Por mucho tiempo, muchos pastores han predicado que la santidad no existía. Por mucho tiempo, muchos pastores han dicho que usted nunca va a ser santo. Y la Biblia dice que debemos ser santos porque Jehová es santo. Que todo aquel que busca a Jehová debe caminar en santidad. Entonces, la salvación del pueblo de Dios está en vivir en santidad. La santidad es un requisito para agradar a Dios, para adorar a Dios, para bendecir a Dios. Y la santidad es lo que necesitamos nosotros como pueblo de Dios para poder honrar, bendecir y glorificar a nuestro Padre Celestial. Y también habla Dios de la depravación del pueblo de Dios, amados. Hermanos, y esto es lo que ha sucedido hoy en día. El pueblo de Dios, la iglesia hoy en día, ha caído en una depravación espiritual, pero de otro mundo. ¿Por qué una depravación espiritual? Porque nos hemos olvidado totalmente de Dios y como hemos vendido el alma al diablo, hemos traído a la iglesia las cosas del diablo. Por ejemplo, hoy hay muchas iglesias supuestamente cristianas que han mezclado la brujería con los cultos cristianos. Hoy tenemos adoración a Satanás en las iglesias cristianas. Tenemos brujería,
Tenemos satanismo, pastores en las iglesias cristianas, con sus actos locos ahí, invocando al diablo y entregando la iglesia al diablo y el pueblo contento. Porque es un show y la gente dice, no, nos hemos gozado hoy porque hubo alegría, pero no hubo Dios. Pero no hubo Dios. No, hombre, hoy fuimos a un espectáculo. Si quiere espectáculo, voy al cine. El espectáculo, voy a un teatro, voy a un circo. Porque llegamos a tal punto, la depravación. Ayer estaba mirando algo. La unción de remolino. Y una iglesia, mira, una iglesia bonita, grande la iglesia. Unas 5,000 personas más o menos. La unción de remolino. Está la pastora cantando y ministrando a la gente y comienzan ellos a danzar y todo eso. De repente viene el pastor y salta sin el cuello de la pastora y ella comienza a dar vuelta con el pastor en la espalda y la unción de remolino y la iglesia comienza a hacer lo mismo. Y la gente gritando, dije, ¿qué es eso? La depravación espiritual. La depravación espiritual se ve reflejada en la vestimenta del pueblo de Dios hoy para adorar a Dios. Una depravación total. La gente llega a la iglesia en minifaldas, la gente llega a la iglesia, mañana van a llegar desnudos, con unos pantalones pegaditos, enseñando qué, no enseñando qué podemos decir nosotros. La ropa refleja la depravación, porque antes la gente cuando iba a adorar a Dios colocaba una ropa decente para Dios. Las músicas hoy en día, los músicos, los ministros, la ropa que usa, se ve un montón de gente con aritos por todos los lados del cuerpo. Aritos en la ceja, en la oreja, en la nariz, en los dientes. ¿Dónde nos pone aritos? Hoy están cantando a Dios y todo eso. Cuando la Biblia, cuando Dios lo dice a Moisés en Deuteronomio, que eso es una señal de esclavitud. Pero la gente va y todo eso. Gente que tiene un buen conocimiento de Dios y hace 5, 6, 7 tatuajes todavía levantan la ropa para que la gente vea sus tatuajes y todo eso. Una depravación, y después viene la depravación de la alabanza, la depravación de la adoración, la depravación de las unciones, un montón de unciones que debe saber de dónde la han sacado, porque no la han sacado de la Biblia. Pero dice Pablo a los Gálatas, oh Gálatas, ¿quién los embrujó? Porque en la iglesia de Dios hay brujería. Y lo trajo la depravación espiritual. El sexo es normal, el robo es normal. Avalamos cualquier cosa porque hemos caído en la depravación espiritual, hermanos. Porque en varias iglesias usted no sabe si hay cristianismo o satanismo. Porque algunas hay más satanismo que cristianismo, hay más show que cualquier otra cosa. Y Dios dice, eso no es Dios. Ustedes con tal de llamar la atención, con tal de agradar a la gente. Y recuerde, dice Dios, yo no estoy para agradar a la gente. Yo estoy para guiar a la gente a la salvación. Y la salvación solo es una manera. Usted se arrepiente, usted se convierta, usted busca la santidad para poder entrar al cielo y tiene que sacrificar su vida. Ese es el mensaje de Dios. Aquí no es, venga, vamos a gozar y vamos a bailar y vamos a menear el cuchumbo y vamos a hacer aquí y allá. No hay tal cosa. Porque esa iniquidad se ha hecho una iniquidad universal, hermano. El pecado, la bancarrota espiritual, la depravación espiritual es universal. Tenemos los matrimonios gays, que por ley se han aprobado en un montón de países. Y tenemos que agradecer la pandemia porque ha calmado ese movimiento LGBT. Fue la pandemia y eso calmó. Pero el matrimonio gay, sexo con animales que aprobado en algunos países. La pedofilia que es aprobada en algunos países también. El incesto que es aprobado en algunos países donde usted se enamora de su hijo, de su mamá y quiere casar con ellos, el Estado tiene que casar a usted con su mamá y con su hijo.
el sexo al aire libre, porque el sexo ya no es algo malo, es un arte. Entonces, ciudades que usted puede ver la gente teniendo relaciones sexuales en la calle y es un arte. Pueblo cargado de maldad. Hoy hasta iglesias cristianas de desnudista tenemos hoy en día. Que a mí yo me quedo con la boca abierta cuando veo esas cosas. Pueblo cargado de maldad. Y dice Dios que desde el campesino hasta el más rico no hay salud del alma. Las almas están podridas. Las almas están podridas. Y ese es el problema que tiene Dios con nosotros. Porque dice el versículo 5, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaré? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Dios está diciendo que estamos pasando por el infierno, estamos comiendo piedra, estamos comiendo grama. Y todavía creemos nosotros que somos hijos de Dios, que estamos en victoria. Yo le pregunto, ¿cuál victoria? ¿Cuál victoria? Porque Dios está diciendo que nuestro pecado nos ha destruido, pero nosotros no queremos ver que estamos viviendo en pecado y estamos yendo camino al infierno, estamos destruyendo nuestras vidas, estamos destruyendo todo lo que somos, todo lo que Dios nos ha dado y todavía seguimos creyendo que estamos bien. Y Dios dice que de bien no hay nada. ¿Todavía os rebelaré? Y el pueblo todavía dice que Dios no existe. La gente no quiere buscar a Dios. Y Dios, ¿todavía os rebelaré? ¿Están comiendo basura y todavía sigue de rebeldes? No le sale una, las puertas todas se le cierran a usted. La enfermedad ha tapado todo el mundo, el planeta hoy en día por un virus. Y todavía sigue el pueblo de rebelde. Dice, toda cabeza está enferma. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que busca el cristiano hoy en día? Fama, poder, dinero. Y dice todo corazón doliente. ¿Sabe por qué? Porque ya no le duele al ser humano hacer maldad. Ya no le duele al ser humano hacer maldad. Entonces, si nosotros no recapacitemos en ese momento, será muy tarde, hermano. Y es un mensaje de Dios para usted. Dios está molesto, sí, Dios está molesto. Pero nos da la oportunidad de volver a Él, de reconstruir nuestras vidas y comenzar a tener de nuevo una relación con nuestro Padre Celestial. Yo quiero invitar a usted en esa noche que pueda volver a Dios, que pueda volver a una relación y una comunión con nuestro Padre Celestial. Volver a los senderos antiguos y poder vivir una vida de alegría, de gozo y de paz que solamente se encuentra en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias, oh Dios, por tu amor, gracias por tu bondad, oh Jesús, y gracias por tu misericordia, oh Padre Celestial. Te alabamos a ti, oh Dios, te bendecimos y te glorificamos porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, porque tú eres Señor, oh Dios, y porque tú eres Salvador, oh Padre Celestial. En nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Su corazón en ese momento, quiero invitar a usted que pueda abrir su corazón a Jesucristo y recibirlo como Señor y Salvador de su vida. Quiero hacer una oración para que usted pueda repetir conmigo y Jesús venga a vivir a su vida y venga a transformar su vida. Repita conmigo de esta manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias Jesús por salvar mi alma hoy. Por Cristo Jesús mi Salvador. Amén.